de Historia, como dijo Vanessa, a raíz del aislamiento obligatorio que comenzamos y que hemos empezado con este Tardeando. Hoy llevamos a la conferencia número 27. No se sabe cuál de todos estos 27 sábados ha sido más interesante, pasando por muy diferentes temas como les ha correspondido a ustedes verlos. Hoy tenemos un cartel, como dirían en los toros, maravilloso, absolutamente excelente. El doctor Felipe Osa, que ahorita lo presentará Juan Esteban, una persona que la conocemos muchísimo, tiene un programa radial que es absolutamente fantástico sobre libros que se transmite todas las semanas, además de una historia generosísima. Y tenemos a Juan Esteban Costaín, que casi no necesita presentación. Juan Esteban es absolutamente conocido, historiador payanel, licenciado en Historia en Melton College, con maestría nivel 2 en Didáctica de la Historia de la Universidad de Foscati de Venecia, docente del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con las facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales, profesor de la misma Universidad de Relaciones Internacionales. Ha sido distinguido con el Premio de la Excelencia en Docencia Universitaria Juan Agustino Ricochea y Navarro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Ha dirigido numerosos trabajos de investigación y ha participado como jurado en comités de evaluación. Autor de muchos libros: Liborum, Los Mártires, 2004, Ideas Políticas, Historia y Filosofía, 2004, La Formación del Mundo Contemporáneo, 2005, El Naufragio del Imperio, 2007, 200 años de la presencia alemana en Colombia, 2012, y en el 2019 publicó el libro Álvaro, su vida y su siglo, dedicado a la vida y obra del político Álvaro Gómez Hurtado, así como también de varios capítulos de su libro de su coautoría. Amigo y vinculado académicamente con la Fundación del Festival Internacional de Historia, nos acompañó y fue promotor de nuestro primer festival que dio inicio a esta fundación, con el cual tenemos un agradecimiento muy amplio. Juan Esteban, en nuestra primera tertulia el 30 de mayo del 2017 en Villa de Leyva, sobre el resurgimiento del populismo analizado con una perspectiva histórica. Nos acompaña igualmente en el primer Festival Internacional de Historia de septiembre del 2018 en una conferencia magistral titulada 1918. El 2018 fue 1918. Esperamos que nos siga acompañando de aquí en adelante Juan Esteban. Juan Esteban, te cedo la palabra para que hagas esta presentación de Felipe, magnífico historiador, fabuloso, que como nos dijo hace un rato, ¿no? En su conferencia debería, dijo él mismo, llamarse El papel del papel. ¿Cuál ha sido el papel del papel? Juan Esteban, por favor, muchísimas gracias. Felipe, muchísimas gracias de tenerte hoy acá. Muy amables. Bueno, pues a todos buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un enorme gusto y un honor sentarme a hablar esta vez en la distancia con mi buen amigo y librero de cabecera, don Felipe Osa, a quien entre otras cosas puse en una novela mía como el gran personaje que él, y en su boca hice uso de una cita y una definición estupendas a propósito de la palabra serendipia, que alguna vez me dijo don Felipe que la serendipia era cuando uno buscaba una aguja en un pajar y se encontraba con la hija del molinero desnuda. Él niega esa frase, después me dijo que no era suya, e igual yo ahí lo tengo siempre muy presente y muy agradecido. Le debo muchos libros que he conocido por él y siempre pues es un placer sentarse a hablar con un sabio así sobre el mundo del libro, sobre su historia, sobre las librerías de viejo, sobre el olor del papel, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Esa especie de materia noble que fue la definición de tantas civilizaciones y de un mundo al que muchos le están expidiendo desde hace rato la partida de defunción, pero los nostálgicos y románticos defensores del papel aquí seguimos. Felipe es uno de ellos y hoy nos va a hablar de su historia, de la historia del papel, así que un gusto como siempre, Felipe, esta oportunidad de aprender tantas cosas.
Bueno, pues un saludo a todos. Es un verdadero honor estar en este festival de historia. Espero algún día en mi proveita edad poder llegar a Oxford. No sé si podré. Te agradezco mucho tus palabras, Juan Esteban. Espero que me quites el don, porque yo no soy de Popayán, no hay necesidad del don. Y por otra parte, publicidad política pagada, aquí tengo tu último libro, que está excelente y lo estoy promocionando mucho. Como siempre, muy bien Gracias. y esperamos logres podium, como en el Tour de France. Nos une realmente este amor, este fervor por la letra impresa, por los libros. En realidad, esto es esto no es un vicio, esto no es un hábito, esto es una costumbre absoluta y total que está en nuestro ADN, creo yo. Y dentro de las tantas cosas que involucran en el libro, pues indudablemente el papel ha sido un elemento fundamental. Yo he titulado esta conversación, esta charla, que me ha apoyado en el papel, por supuesto, porque si no se extravía mi memoria, el papel del papel. Pero antes de empezar propiamente con la historia del papel, yo quería comenzar este relato contando la historia de una cuchara. Sí, de una simple cuchara de palo. Esto nos lo cuenta una historiadora de los utensilios de cocina, que es una verdadera experta en el tema, que se llama Bee Wilson, que tiene un libro muy curioso que se llama La importancia del tenedor. No sé si tú lo conoces, Juan Esteban, tú que eres un explorador de libros curiosos. Pues bien, en este libro dice ella así, refiriéndose a la cuchara de madera, dice, la cuchara de madera, el utensilio de cocina más fiel y adorable, bien podría parecernos lo opuesto a la tecnología, tal como normalmente entendemos esta palabra. No se apaga, ni se enciende, ni hace ruiditos graciosos, no tiene patente ni garantía, ni nada de futurista, ni nada de ingenioso. Pero analicemos con más detalle una de nuestras cucharas de madera. Doy por sentado que todos tenemos al menos una cuchara, porque no he estado en ninguna cocina donde no lo hubiese. Sintamos la fibra, es una cuchara de madera de haya bien hecha, producida en una fábrica, es una cuchara más compacta de madera de arce o está tallada en madera de olivo por un artesano. Y más adelante agrega, la cuchara de madera es la discreta actriz de reparto de tantas comidas que de alguna manera la damos por descontada. No le reconocemos el mérito por los huevos que ha revuelto, el chocolate que ha ayudado a derretir, por las cebollas que no se han pegado gracias a su rápida intervención. Lo que quiero hacer notar con este relato es cómo a lo largo de la historia de la humanidad, de la capacidad y del ingenio del hombre, han surgido inventos, objetos que han transformado su vida, han cambiado sus costumbres y han influido en sus hábitos que se vuelven tan nuestros, tan de lo cotidiano, que terminan por pasar desapercibidos, casi invisibles, sin que despierten ya nuestra admiración y asombro. Pensemos, por ejemplo, en la rueda, pensemos, por ejemplo, que fue fundamental en el desarrollo del transporte, de los viajes, su uso en la guerra, en el deporte. No olvidemos el plato, el tenedor, la olla, también la luz eléctrica, el teléfono, la cama caliente y confortable, el horno microondas, en fin, cientos de cosas que utilizamos sin pensar mucho cómo surgieron y a quién se le ocurrió inventarlas. En esa categoría está el papel, elemento de múltiples usos, invento milenario. Tengamos en cuenta que son más de 2000 años de historia recorriendo el mundo desde China, su país de origen, hasta el mundo occidental y todos los continentes. Historia fascinante y curiosa y de una gran importancia
en el desarrollo cultural de la humanidad. Dijo H.G. Wells, escritor que tú conoces, Juan Esteban, por sus novelas de ciencia ficción, pero también por su esquema de la historia universal, una síntesis que hizo él de la historia, que no sería exagerado decir que lo que hizo posible el renacimiento de Europa fue el papel. Un tema tan amplio necesariamente requiere una selección, una escogencia. Por lo tanto, me tendré que limitar a algunos de los grandes hitos en la evolución del papel y de su desarrollo como soporte de la escritura y de todo lo que el hombre ha querido dejar como testimonio de su paso por este mundo. Tú sabes, Juan Esteban, que los hilos de la historia se entremezclan y se tejen para conformar ese tramado que es la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Pero a veces la famosa diosa Clio no nos ayuda, porque las mujeres son veleidosas. Entonces, no nos extraviamos en los temas, por eso quiero puntualizar algunas cosas. Aclaro entonces que esto será una introducción a una historia muy larga. Espero simplemente despertar con mi charla y con nuestra conversación la curiosidad para que quienes tengan la paciencia de escucharme o de escucharnos indaguen y exploren más en el tema porque es muy vasto y es fascinante. Yo no tengo el honor de pertenecer a la British Association of Paper Historians. Ya quisiera yo pertenecer. O al maravilloso Museo de Dinamarca, que tiene un departamento especial sobre textiles, papeles y pieles, y ser yo el curador de esa sección. Pero mi profesión de librero y mi inclinación morbosa a la bibliofilia, he vivido del papel, por el papel y para el papel toda mi vida. Para el papel impreso, por supuesto, soporte de los libros, me han llevado a cultivar un profundo interés por la historia del libro y de todo lo que se relaciona con él. Sus orígenes, ya sabemos, las tabletas, ya sabemos las tabletas de barro de la mítica Nínive, de Babilonia, el papiro egipcio, tan nombrado, el pergamino, por supuesto, que dio nombre por la ciudad de Pérgamo, las tabletas romanas y el códice, que surgió allí, y por supuesto el maleable, dúctil y glorioso papel. Por supuesto, los escribas egipcios, los monjes medievales que copiaban para conservarlos tantos manuscritos, los tipos móviles, la imprenta y la aventura de ser editor, profesión peligrosa en tiempos pasados y no tan pasados. Ya acuérdate que Etienne, el gran editor francés, murió quemado en sus propios libros, ¿sí? Algunas veces los editores han dicho que cuando se equivocan, en realidad la ley debiera ser que el editor debía ser quemado con sus libros y obviamente con el autor de los libros, pero eso todavía no se ha instaurado. Todo esto tan fascinante me llevó a leer e investigar sobre el papel, pero no solo como el soporte fundamental de la escritura y el libro, sino explorando también sus muchos usos en diversas actividades industriales y comerciales, pues de la vida diaria, ¿no es cierto? Vamos a remontarnos entonces a los orígenes del papel, que fue en China. El ingenio de un chino inventor llamado Cai Lun o Cai Lun también, eso fue en el año 101 a.C., inicia el nacimiento del papel, empleando como materia prima desechos de algodón, pedazos de tela, cortezas de planta y mezclándolos con agua, se hacía una especie de colada que luego dejaba secar sobre esterillas y allí se producía, pues, de esta mezcla se producía una nueva materia que eran las hojas de papel. El papel se difunde rápidamente en todo el vasto imperio de la China milenaria, pasando posteriormente a Japón, a Corea y por el Turquestán chino a Samarcanda, ciudad mítica y legendaria que ha sido Samarcanda, donde lo conocen los árabes. De allí pasa a Bagdad,
Damasco y sigue al Cairo en el año 900 y luego se establece en Fez en 1100 para penetrar en España. Fíjate, en España fue el primer país de Europa que con la conquista musulmana establecieron los primeros molinos de papel en Játiva en 1150. Luego fue a Francia en Eralut y posteriormente a Toyes, y después se empieza a producir papel en Colonia, en Alemania, luego en Nuremberg, luego surge en Treviso, surge en Londres en 1494, a Dorset en 1586, y de esta última ciudad, la industria papelera pasa al Nuevo Mundo, a Norteamérica, concretamente a Filadelfia, donde se establece en 1690. Es importante anotar que para la fabricación de este producto no intervino en ningún caso el papiro tan popular y tan usado, sino el bambú, la seda, los trapos viejos de algodón, el lino y las cortezas de ciertos árboles. Hay una cosa curiosa allí, de las cosas curiosas que vamos a ir viendo. La escritura vertical de los chinos se debió a que esto se hacía sobre trozos de bambú que se unían. Los trozos eran verticales. Entonces era más fácil escribir verticalmente sobre el bambú que escribir horizontalmente, y de ahí surge la escritura vertical. Los chinos consideran el papel uno de los 4 inventos más notables de la antigüedad. La técnica china de fabricar papel fue un arte secreto, celosamente protegido. Nadie podía enseñárselo a ningún extranjero. La versatilidad de sus usos lo convirtieron en uno de los inventos más útiles para la humanidad. Recordemos que Sir Francis Bacon, en su Novum Organum, que creo que tú tienes la edición original, colocaba el papel junto con la pólvora, la imprenta y la brújula como los hitos tecnológicos que cambiaron la faz del mundo. Claudia. Que cambiaron la faz del mundo. Te vuelvo a ver porque te había dejado de ver. Exacto. El que decía yo que tú debes de tener la primera edición del Novum Organum, ¿cierto? Pues no, Bueno. necesito que me la consiga un buen librero. En China existen estatuas de Kai Lun en museos, en edificios públicos, y también su imagen ha estado en estampillas y miles de estudiantes han venerado su nombre. Hay que anotar que en hallazgos arqueológicos realizados en el siglo XIX sugieren que se fabricó papel en China varios siglos antes de este famoso inventor Kai Lun. El explorador británico Sir Aurel Stein, en la época, tú sabes, de los grandes exploradores ingleses que estaban regados por todo el mundo, en su exploración a lo largo de la mítica y legendaria ruta de la seda, esa red de caminos que iba de China, que comunicaba China con Europa y que ha dado lugar a tantos relatos y novelas históricas. Espero que algún día tú escribas una respecto a eso y no a la ruta Popayán-Cali. Que es más larga que la ruta de la seda. Descubrió 50.000 pergaminos y documentos en las cuevas de los 1000 Budas. Entre los documentos que Stein llevó a Inglaterra estaba un ejemplar de lo que se llama el Sutra de Diamante, escrito en 1868 después de Cristo durante la dinastía Tang, como quien dice 500 años antes del invento de los tipos móviles de metal, pues que inventó nuestro querido amigo Gutenberg en Europa. Estamos hablando entonces de uno de los primeros libros impresos de que se tenga noticia. También encontró en una torre de observación de la Gran Muralla algunas cartas escritas en papel aún más antiguas que la Sutra de Diamante. La palabra Xi designa en chino el papel, que en su definición significa esterilla de fibras de desecho,
podemos decir que el papel es el primer producto industrial reciclado. Fíjate tú. Los chinos lo utilizaron ampliamente para escribir, para empapelar las paredes de las casas, de los templos, para fabricar sombrillas, para fabricar faroles, para fabricar manteles y también como un producto que es de una utilidad mundial, el papel higiénico. Los chinos fueron los inventores del papel higiénico. Imagínate esa maravilla que aquí intercalo una anécdota. Resulta que cuando el famoso bloqueo de la OPEP de petróleo en los Estados Unidos, cuando escaseó la gasolina, se difundió una noticia falsa que el papel higiénico se estaba agotando, la producción de papel higiénico. Y todo el mundo se lanzó desesperadamente a comprar papel higiénico y prácticamente acabaron la producción de papel higiénico por una noticia falsa, fíjate tú. Marco Polo, en su famoso libro de las maravillas del mundo, describe así cómo los chinos fabricaban el papel para sus billetes, porque ya utilizaban billetes. Se levanta la corteza de la morera, que es el árbol de cuyas hojas se alimentan los gusanos de seda, se extrae la capa que se encuentra entre la corteza exterior y la madera, y con ella se elabora un papel que parece algodón y de color negro. Después se divide en fragmentos más pequeños que vienen a ser los billetes que se utilizaban pues para las transacciones. Como te decía yo, como los hilos del tapiz de la historia se entrelazan y se unen de mil formas, la humanidad antes del papel había utilizado otros soportes para dejar su huella, su testimonio, la necesidad de fijar los hechos, de dejar constancia de las cosas que se hacían o tenían o dieron lugar a la escritura, al signo, al alfabeto. Pero esa es otra fascinante historia, pues, que nos ocuparía otro tiempo. Baste decir, tú sabes que esto surgió en Babilonia, en Asiria, porque era necesario contar los rebaños. Era necesario saber cuántos bueyes, cuántas vacas tenía pues el emperador o el rey, y era para llevar la contabilidad. De ahí surgió la necesidad de escribir en los famosos adobes cosidos y con la famosa escritura cuneiforme, porque era necesario llevar las cuentas. Posteriormente es que a alguien, seguramente algún poeta, algún contador público, pero que era poeta, se le ocurrió escribir la epopeya de Gilgamesh y entonces se gastó un poco de ladrillos en hacer ese libro inmortal y obviamente supongo que el emperador lo echó porque estaba utilizando los libros de contabilidad para escribir poemas. En la Europa moderna, la actividad comercial, política, diplomática, la comunicación entre estados, entre gobernantes, producía y necesitaba una cantidad de documentos, de testimonios escritos para los cuales el papel fue indispensable. Era necesario registrar escrupulosamente lo que se decía, se pactaba o se realizaba. Recuerda que durante la época de nuestro glorioso imperio español, cuando Felipe II, y obviamente dado que los españoles y nosotros obviamente somos dados al papeleo, se producía tal cantidad de documentos que era imposible que el rey los leyera. Entonces designaron una cantidad de secretarios que eran los que leían e inclusive se hicieron unos sellos prácticamente con la firma falsificada del rey para que ellos pudieran firmar muchos documentos que obviamente no podían pasar humanamente por sus manos. Era una enorme cantidad de documentos, que esto también se produjo en China, fíjate, cuando todavía era en bambú. Era tal la cantidad de archivo que había de documentos en bambú que no había dónde colocarlos, porque obviamente eso ocupaba mucho espacio, ¿sí? Y entonces decía algún sabio chino que los eruditos no tendrían lugar ni capacidad para poder leer todo lo que se había almacenado en bambú. El papel pasa a Japón a través de los chinos y seduce a los japoneses para siempre. Se puede afirmar que no existe otra nación
que le haya dado tanta importancia a este elemento, que lo haya convertido en objeto de culto y en un arte su fabricación. Hasta existe una diosa del papel. No olvidemos que allí surgió el delicado arte del origami, que no es otra cosa que escultura en papel. Milenaria la fabricación de papel. Los molinos de fabricación de este producto se extendían por todo el país y el conocimiento de fabricarlo pasaba de padres a hijos de generaciones en generaciones. Qué genios artesanales los japoneses han producido diferentes clases de papel según su uso y su empleo. El papel se utilizaba para cubrir las ventanas, para hacer cortinas, para las puertas que dividían las habitaciones de las casas. Es decir, el papel se utilizaba prácticamente para todo. Entre otras cosas, cuando en la Segunda Guerra Mundial y los aliados empezaron a bombardear el Japón, uno de los desastres más grandes era que estas bombas incendiarias que arrojaban los aliados causaban unos incendios terribles y destruían barrios enteros, porque las casas pues tenían en cantidades enormes de elementos de papel. En un bombardeo sobre Tokio, fíjate tú, mucho más que en los bombardeos sobre Hiroshima, murieron 100.000 personas en los incendios producidos porque las casas se incendiaban y se quemaban en su totalidad, o sea que sufrieron terriblemente por esos incendios. Pero los japoneses también emplearon el papel para combatir a los aliados. Resulta que después de Pearl Harbor, pues ya no podían salir en incursiones con aviones y entonces hacían globos con un material de papel, digamos que podía ser de cartón mucho más fuerte, mucho más duro, y dentro de esos globos iban unas bombas incendiarias que se encendían al caer a tierra. Y los globos viajaban con el viento hacia América y penetraban en las costas americanas y caían y en el momento de caer pues causaban incendios, ¿sí? Esto fue una forma que ellos utilizaron el papel como un elemento bélico. Pero no solamente el papel se utilizó en ese momento, fíjate tú que durante la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda, los ejércitos, los combatientes, utilizaron muchísimo el papel como propaganda. Entonces lanzaban cientos de papeletas con frases, con consignas, ríndanse o hablando precisamente noticias falsas y sobre la posibilidad de que la guerra se terminara y que se rindieran. Y fueron millones de papeletas que se lanzaron, no solo durante la Segunda Guerra Mundial, sino fíjate que también en la Primera, lo cual obviamente producía millones de toneladas de papel que terminaban por beneficiar directamente o indirectamente pues a los fabricantes de papel. El Japón, el papel pasó a Corea y luego, como ya hemos dicho, a los árabes que aprendieron su fabricación de unos chinos que tomaron prisioneros durante un combate. Y de allí, gracias a las conquistas musulmanas, se extendió por Europa. Es curioso, pero hay algo muy significativo. ¿Por qué se desarrolló tanto la industrialización del papel y por qué veneraron tanto el papel los chinos, los japoneses, los coreanos y luego los árabes? Y es por su escritura. La caligrafía de estas naciones, de estos países, tú ves que es como pintar, como dibujar. No es como nuestro alfabeto, es pictórica, por decirlo de alguna forma. Y tenía que ser muy precisa. Y el papel era un elemento absolutamente maleable para poder hacer esto y para que quedaran perfectamente pintadas. Tú sabes que los árabes en la cuestión de la transcripción del Corán al principio era oral y luego la quisieron transmitir impresa o escribiéndola, pero tenían miedo de que se equivocaran los escribas y esto tenía que ser muy riguroso para que no fuera a cometerse un error, porque en este caso sería obviamente un sacrilegio. Entonces, por eso
la caligrafía también de los árabes, tú ves que es totalmente ornamental. Yo creo que es muy difícil, de verdad, para alguien que no tenga cierta habilidad, por lo menos ancestral, de escribir, el poder hacer la caligrafía perfecta de los árabes o de los chinos. Fíjate tú cómo ese elemento de la escritura, esto se enlaza una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, pasemos a Europa. Las lentas caravanas trajeron el papel chino a Samarcanda, que es la capital de Uzbekistán, hoy un país muy industrializado de la antigua Unión Soviética. Y como ya lo mencionamos, se extendió por todo el Islam y por Europa, donde los primeros molinos para su fabricación se instalaron en San Felice, cerca de Valencia, y luego en Toledo. La producción de papel a escala industrial empezó en Italia, siendo la primera fábrica la de Fabriano en el año de 1350. Luego siguieron las fábricas de Voltri, Padua, Treviso y Génova. En Francia se instalaron molinos de Troyes, en Sonnet, Corbely y Saint-Cloud. Otro dato curioso, la industria papelera creó una nueva profesión, que fue la de trapero. El papel de mejor calidad es el que se produce sobre la base de trapos. Y en aquellos tiempos los molinos utilizaban trapos viejos y ropa vieja. Entonces los traperos iban de casa en casa recogiendo ropa vieja para venderla a los molineros. Fíjate, como ahorita los que recogen la basura, exactamente lo mismo. También buscaban en los basureros todo lo que podía servir para sus propósitos. El Senado de Venecia otorgó a los fabricantes de papel de Treviso el monopolio de la recolección de trapos viejos. Imagínate el negocio y cuáles serían las influencias que tendrían en los políticos esos fabricantes para que le dieran semejante monopolio. Y los de Fabriano consiguieron el monopolio de la compra de desechos de cordaje abundante en el puerto de Génova. Entre otras cosas, es que van surgiendo pues dos datos. En Londres, muy curioso, cuando empezó allí la fabricación de papel y obviamente la industria de los ropavejeros, recogían ropa de donde fuera, de hospitales, de hospicios, de casas, de todo, recogen esa ropa para poder llevarla a los fabricantes. Es más, imagínate que en Egipto, donde también se fabricaba papel, por supuesto, se llegaron a utilizar los vendajes de las momias. Despojaban a las momias para hacer papel. Pero resulta que el gobierno, las autoridades sospecharon por una contaminación que esa ropa, lo cual era probable, infectara a la gente de la peste. Y entonces se hizo una ordenanza muy curiosa que era la siguiente: ningún inglés podía ser enterrado con mortajas que fueran de tela, ni de lino, ni de algodón, solamente de pura y legítima lana inglesa. Y había unos inspectores especiales que iban a las funerarias a revisar si el cadáver tenía una auténtica y pulcra lana inglesa puesta o algún vestido o algún traje de lino, y tenían que despojarlo inmediatamente de eso. Fíjate tú, eso es algo realmente curioso, ¿no es cierto? Muy bien. Muchísimo. A partir de 1840, la pasta de papel se hace ya utilizando la pulpa de madera. Entre otras cosas, este nuevo procedimiento se debe a un francés que se llamaba Reaumur. No obstante, la materia prima de trapos no ha sido abandonada. Se utiliza principalmente para la impresión de libros, especialmente de ediciones de lujo. Ojo, Juan Esteban, cuando te vayan a ofrecer un libro, tienes que decir, ¿el papel se hizo con trapos viejos? Pues si no, no lo recibes. ¿Sí? Entonces... Bueno, ya sé, en la Librería Nacional ya sé cuál es la pregunta entonces que corresponde. Entonces fíjate que eso va emparentado a otra cosa. Es la industria de la madera.
porque se utilizaban la corteza, no de todas las maderas, del abeto, de ciertas, de sauces, en fin, de ciertos árboles, eran las más propicias esa corteza. Entonces, no solamente era derribar los bosques, sino que había que sembrar árboles, obviamente. Y hubo grandes empresas industriales de papel, grandes molineros que compraban terrenos enormes para sembrar árboles y tener sus propios bosques, para poderse surtir pues de papel. Pero bueno, vamos a dejar a Europa por ahora y vamos a dar un salto oceánico y nos trasladamos a América, concretamente a Norteamérica, cuando el papel llegó allí. Advierto, pues con prudencia, que el solo tema del desarrollo de la industria del papel en toda América, pues da para un libro, ¿sí? Porque pensemos en lo que fue el papel en la América hispana, ¿cierto? Claro, claro. En los virreinatos de Argentina, de la Nueva España, que era México, y por supuesto de la Nueva Granada. Y no solo por la parte editorial, por la industrialización del papel para la impresión de no solo de libros, sino algo crucial, los documentos del Estado, los documentos y registros de todo aquello que concierne a la vida social, matrimonios, defunciones, escrituras, testamentos, pleitos, poderes ante las autoridades. Tú sabes perfectamente cuál ha sido nuestra herencia hispana, ¿cierto? Que tú tienes que demostrar siempre que esa cédula que tú tienes es tuya, pero tienes que autenticar que de verdad es tuya, porque si no, no vale. Entonces el papeleo, pues esto ha sido una cosa tradicional acá. Pero en Norteamérica, pues tuvo un desarrollo muy grande. Leí en una nota del Boston Newsletter del 23 de marzo de 1767. Los harapos son belleza que ocultas yacen, pero cuando están en papel, cuánto encantan a la vista, pues al papel en verdad todo el mundo adora. Por la pluma y por la imprenta, tales saberes revelan que no existirían si el papel no se hiciera. Sabiduría de las cosas misteriosas divinas, lustramente así refulge el papel. Esta era una exhortación, una convocatoria para motivar a la gente a que donara sus harapos, a que donara la ropa vieja. Inclusive salían avisos en los periódicos que decían, no bote su ropa vieja, nosotros se la compramos, que eran los fabricantes de papel, fíjate tú. Entonces, de manera que ahora, ¿qué haríamos con nuestros blue jeans viejos, por ejemplo? La primera imprenta de habla inglesa del continente americano se inauguró en 1639 en Cambridge, Massachusetts. Para 1864, en un ensayo sobre la evolución de la industria del papel en los Estados Unidos, se podía leer: en poco más de un cuarto de siglo, las máquinas reemplazaron por completo los diminutos molinos manuales escasamente esparcidos por el país. En su lugar surgieron gigantescos establecimientos. De esta floreciente rama del arte industrial aparecieron pueblos fabricantes de papel y hasta instituciones bancarias. Contemplamos con satisfacción y asombro lo que resultó del uso de un producto tan insignificante a los ojos del mundo como lo son los jirones de lino y algodón. Y fíjate que una de las ciudades donde se estableció más la industria papelera y que todavía lo es en Wisconsin. Es donde más fábricas de papel hay, se instalaron más molinos porque los molinos se instalaban sobre todo a la orilla de los ríos. El agua es un elemento fundamental para la mezcla de los elementos con los que hace el papel. Pero miremos esto, la verdad es que el papel llegaba a Norteamérica, llegaba a los Estados Unidos, a un país en plena efervescencia de libertad, de expansión, de invención y de progreso. Y su necesidad se hizo evidente desde los tiempos de la colonia, cuando todavía era del dominio de los ingleses. El papel tuvo que ver mucho con la proclamación de la independencia, en la difusión del credo democrático, de las ideas de los padres de la nación. Empezó la proliferación de los diarios, de las revistas, de los panfletos libertarios y de los libros. Empresarios visionarios y audaces vieron la oportunidad de un negocio brillante
y entonces empezaron a surgir los molinos donde se fabricaba el papel. Generalmente se construían cerca de un río, como te he dicho. El agua es elemento indispensable para su fabricación y familias enteras se dedicaron a este oficio por generaciones, a esta industria cada vez más exitosa desde el punto de vista económico. Se trataba de ayudar en la construcción de la civilización del país. Precisamente, fíjate que uno de los que avisoró el negocio, porque él era muy buen negociante, fue Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, cuando fue a Europa, se contactó con fabricantes de papel, ¿cierto? Y con impresores, y cuando regresó, consiguió la exclusiva primero, de la importación, y segundo, también de la fabricación y distribución del papel en Filadelfia. Fíjate lo vivo que era. No sé si era que Benjamin Franklin tenía sangre antioqueña o que, en todo caso, creó toda una empresa muy grande, y recuerda también que él fue impresor y editor. Claro que Y sí. se dedicó a la publicación no solo de libros y de periódicos también, sino de almanaques. Acuérdate de un almanaque famoso que se llamaba el Almanaque del Pobre Ricardo, que tenía datos curiosos y útiles, como el almanaque Bristol, por decirlo de alguna forma. Y esto se vendía en miles de ejemplares. Todos los años vendía miles de ejemplares. Por eso es que se pudo dedicar después a hacer inventos como el pararrayos y cosas de esas, y a pensar en la declaración de la independencia de los Estados Unidos, porque ya el hombre tenía plata, y ya uno con plata sí se puede dedicar a la política, ¿o no, Juan Esteban? Bueno, sí. Aunque en Colombia es al revés. Te dedicas a la política para hacer plata. Hacer plata, sí. Bueno, recordemos una cosa. Primero, que la biblioteca fue el archivo. Por eso, en el caso de Norteamérica, en la medida que la nación crecía, progresaba y desarrollaba sus industrias y su comercio, no solo interno, sino externo, más documentos se producían, más papeles se producían y más burocracia había. Y entonces toda esta burocracia y este tejemaneje industrial y comercial estaba arropado por miles de documentos que había que sellar, firmar y guardar, obviamente, porque el papel produce archivo, no hay otra razón de eso. Y así ha sido a través de los tiempos. De allí que los fabricantes no daban abasto. Los molinos trabajaban las 24 horas del día sin parar. Estados Unidos ha sido un pueblo de periódicos y revistas, de libros, de difusión de las ideas, de las noticias, de lo que le sucede a la gente. Todas esas publicaciones impresas estaban siempre hambrientas de papel. Recuerda que la industria editorial en los Estados Unidos ha sido muy grande, y que ellos crearon, por ejemplo, aunque ya se habían creado en Europa, y Aldo Maruzio, el gran editor italiano, creó los famosos libros de bolsillo. Él fue el primero que los hizo, pero una cosa pues de arte. Luego en los Estados Unidos lo sacaron en lo que se llamaba el pulp, en papel ordinario, pero por miles, por millones de ejemplares. Se producían por toneladas. Recuerdo, por ejemplo, que de la edición de bolsillo del Padrino de Mario Puzo, libro que, como tú sabrás, se vendió por millones, la edición de bolsillo fue de 10 millones de ejemplares, la edición de bolsillo. Los libros de bolsillo llegaban en pacas a los puestos de revistas porque los vendían ahí, se los arrojaban ahí en el andén y recibían, y ellos crearon la cuestión de, si no se vende, se devuelve, y se vuelve a convertir en papel y se vuelve a convertir en libro. De manera que en algunos casos la escasez del papel se consideraba en los Estados Unidos una catástrofe. De hecho, cuando la guerra de la independencia, cuando Inglaterra cerró las exportaciones de papel a sus colonias, y también la exportación de materia prima para producir papel, porque fíjate que se exportaba ropa vieja, se exportaban trapos. ¿Qué gran negocio ese? Y esto quiere decir desechos de trapos. Los Estados Unidos lo consideraron un hecho muy grave que afectaba incluso al ejército, porque resulta que, fíjate tú, perdón,
resulta que los mosquetes, aquellos que se calzaban con la pólvora y luego la bala, esa bala iba encasquillada en papel, en un papel engrasado, y luego se tacaba el mosquete. Y entonces se hacía papel para eso, para las armas. Imagínate la cantidad de papel que se podía producir y los soldados lo llevaban, como ahora se lleva la charretera de las balas, ellos llevaban las bolsitas en papel para echárselas al mosquete. Por cierto que hay un hecho muy curioso que sucede en el Imperio Británico, que es la famosa rebelión de los cipayos, que se debió a que las balas estaban engrasadas con grasa de cerdo. Sí. Y los soldados que eran hindúes, porque había que romper la bolsita, ¿me entiendes? Había que Sí. tocar la grasa. Y los cipayos se negaron a utilizar ese tipo de munición, y ahí dio lugar a la famosa rebelión de los cipayos, que obviamente el Imperio Británico con las casacas rojas supo dominar. En ¿Sí? 1857. Exactamente. En aquella época existían las gloriosas casacas rojas, que eran el smart de esa época, pero que se dejaba trabajar. En ese momento no había ninguna restricción. Entonces, fíjate que ese episodio fue un episodio también en que tuvo que ver el papel, porque ese papel estaba engrasado con grasa de cerdo, para que pudiera calar bien en el mosquete. Entonces, fue muy grave eso para la recién nación americana, o la que surgía. E igualmente pasó en la Guerra Civil, cuando las fuerzas de la Unión destruyeron el principal molino que construía papel para los confederados. Y otra cosa también importante, los confederados falsificaron billetes que se usaban en la Unión. En esa época se usaban muchos billetes, ¿sabes? O sea, un estado utilizaba un billete, el otro utilizaba un billete, y falsificaron un billete para crear un caos en los estados de la Unión, cosa que después, fíjate tú, se utilizó cuando la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes decidieron falsificar el dinero inglés, las libras esterlinas. Pero con esa minuciosidad y esa tecnología tan precisa de los alemanes, lo hicieron tan perfecto que no era igual al que era legítimo. Los ingleses lo descubrieron, no, esto es demasiado perfecto, esto es falsificado. Era tan perfecto que era falsificado. Fíjate. Pero eso se utilizó muchísimo, la cuestión de la falsificación de monedas, para obviamente sembrar el caos en los países, y en eso pues obviamente tenía que ser el país. Pero bueno, la historia sigue. Es un río pues que esto no se detiene, y menos la invención humana. El papel está ligado a todo acontecer humano. Miremos rápidamente algunos de los usos que tiene este versátil producto. Los fabricantes de papel no se quedaron solo en su utilización como elemento de impresión de libros y periódicos o documentos, o para la correspondencia fuera esta privada o de los gobernantes. ¿Para qué podía utilizarse? Bueno, lo primero es la cuestión de que existía el correo. En aquella época existía la literatura epistolar. Todo el mundo se escribía cartas, y de ahí cuántos libros no han surgido. ¿Cuántos libros de grandes escritores conocemos nosotros de las cartas? Tú te has leído las cartas de Flaubert a doña Lois Colette, ¿verdad? Te las has leído todas, y en fin, y la correspondencia de tanto. Kafka le escribió a Milena no menos de 300 cartas, que están recopiladas en un volumen, creo. Más de 300 o 500 cartas le escribió en el poco tiempo que se conocieron, solamente para decirle que él no era el novio apropiado para ella. y entonces todo el mundo se escribía. ¿Quién no se escribía cartas? Y tenemos cartas de nuestros abuelos, y le escribíamos a las posibles novias, o le escribíamos, digo yo porque soy mucho mayor, porque tú pues utilizas ese email ininterrumpidamente, pero eso es otra cosa. Pero todo eso dio lugar a que se produjera determinados tipos de papel, determinados tipos
de papel para carta, para esquelas, las esquelas amorosas, aquellas libreticas amarillas en las que tomamos nota, eso lo creó un fabricante de papel de los Estados Unidos. Él se inventó esas libreticas y los POSIT, ¿sí? Se inventó eso. Imagínate pues lo que ha sido la producción de eso. La cinta transparente que publicó 3M. Imagínate el negocio tan enorme de eso. Pero la industria pues no se queda quieta, ¿no? La concesión por parte del por ejemplo, hay un negociazo, Juan Esteban, que es la concesión para elaborar el papel para los billetes de banco. Eso es una maravilla. Y resulta que en los Estados Unidos una empresa muy antigua, que llevó muchos años produciendo papel, consiguió la concesión del gobierno para producir los billetes, los dólares. Y eso lo tiene desde hace más de 100 años. La producción de ese papel es tan grande que ellos han creado toda una fábrica exclusivamente para hacer el papel moneda, bajo un control estricto del Departamento de Estado, que el Departamento del Tesoro, que manda agentes especiales para que supervisen permanentemente la producción de esos papeles. Y con la colaboración de técnicos y de científicos que cada día le introducen nuevas tecnologías al billete para que no pueda ser falsificado. Porque la cuestión de la falsificación pues, del dólar, entre otras cosas, tenemos el honor, Colombia y Paraguay, de ser dos de los países donde se falsifican mejor los dólares. Fíjate tú, tenemos también estamos en ese ranking. Pero cada día se crean nuevas tecnologías para evitar que se vaya a falsificar el dólar. Pero es un negocio maravilloso. Imagínate producir millones y millones de dólares. Y no solamente eso, ellos han conseguido la concesión para producir los billetes de otras países, de otras naciones. De manera que estamos hablando de un negocio, digamos, milenario. Y pensemos en otro negocito, que fue cuando se implantó la rigurosa ley que estábamos hablando ahora, de demostrar con documentos que yo soy yo, ¿cierto? Es decir, los pasaportes, los documentos que acreditan nuestra buena conducta, que nos permiten viajar, que no nos detengan. Esto ha dado lugar a cientos de toneladas de papel empleados en esos menesteres. Recuerda que en la época, por ejemplo, en la época de Luis XIV o del imperio de Napoleón o del imperio de Felipe II, en fin, en aquella época, para atravesar las fronteras tenías que llevar una carta, ¿no? De un funcionario con los sellos y todo que te permitía pasar de un sitio al otro, porque si no, pues obviamente te ponían preso. Eso se hacía, pues tú tenías que ir donde el rey, él te firmaba y todas esas cosas. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pues se dio lugar a los pasaportes, a las tarjetas de identidad, y aquí no se trata, como digo el filósofo español que tú lo conoces, yo soy yo y mis circunstancias, no, yo soy yo y mis papeles. Te dejo esa frase, te dejo esa frase también, yo soy yo y mis papeles, porque recuerda una cosa, no hay nada más ominoso, nada que le produzca a uno más pánico que le digan sus papeles y que uno no los tenga o que no estén vigentes, ¿no es cierto? Entonces, pues eso ha dado lugar a una cantidad de industrias en todo el mundo que no cesa, porque los papeles, los documentos hay que renovarlos, el pasaporte hay que cambiarlo, y a pesar de que ahora se emplean medios para identificación, el iris, la cuestión de la huella, de todas maneras el papel sigue siendo fundamental. Y muchas veces, inclusive cuando viajamos a otros países, a otras partes que son un poco difíciles, ¿cierto? Tenemos que llevar recomendaciones. Es que nosotros somos honorables, es que mire, yo trabajo en tal parte, tal cosa, ¿no es cierto? Tú tienes que llevar eso. No sé si eso sirve en Afganistán, no sé si sirve allá,
que uno lleve una carta del presidente de Colombia. No sé si sirva, sinceramente te lo digo. ¿Sí? Bueno, pero echemos un vistazo así, abuelo de pájaro, porque obviamente ya el tiempo está pasando rápidamente, a una derivación fabulosa de la industria de papel. 3 elementos que todos conocemos: los clines, los cotes y los hughes o los pañales desechables. Es decir, los pañuelos para la cara, las toallas íntimas femeninas y los pañales desechables que empezamos a utilizar cuando estamos recién nacidos y utilizamos cuando estamos ya en los 80 años también. O sea, la doctrina del eterno retorno aquí es una veracidad total. Pero estos tres inventos, estos 3 ingenios, esas 3 invenciones revolucionaron la vida personal de millones de personas. Es lo que yo llamo la revolución silenciosa, de los elementos que cambian nuestra vida sin violencia, sin imposición, simplemente van llegando y se van quedando. El cótex, por ejemplo, surgió. Las mujeres antes tenían que utilizar toallas de tela. Esto era engorroso, difícil, en fin, era aburridor. Resulta que la compañía Kimberly-Clark creó una gasa especial para los heridos durante la Primera Guerra Mundial. Y esa gasa, después de que terminó la guerra, una gasa muy delgada, pero muy absorbente. Entonces ellos pensaron en ese invento, eso fue como en 1926 o algo así, pensaron en ese invento y crearon las primeras toallas higiénicas desechables. Y esto era, por otra parte, se tenía que hacer la publicidad de eso de manera muy sutil, porque no era bien visto pues que se hablara, no como ahora, que te hablan de la toalla higiénica y te muestran todo en la televisión. No, aquí se trataba de algo muy sutil, que tenía que manejarse con mucha delicadeza, pero que una enfermera lo definió como útil, necesaria y discreta. O sea, ningún problema. Lo mismo pasa con el Kleenex. Mira, pero para terminar lo del COTES, en un solo mes, la compañía Kimberly-Clark sacaba en aquel momento, ahora supongo que más, 1 millón de cajas de COTES en un mes. 1 millón. Imagínate, pues, el negocio renovable permanentemente. Lo del Kleenex se debió a que primero era una cosa para desmaquillar. Las mujeres antes utilizaban algodones para desmaquillarse la cara, ¿sí? Y entonces se creó este papel, toallita de papel, pues, ¿cierto? Que sirve para desmaquillarse, pero también para limpiarse las manos, pero también para sonarse. Recuerdo una propaganda muy famosa del Kleenex, para estimular la utilización del Kleenex. No guardes la gripa en el bolsillo, porque como uno cargaba era el pañuelo de tela, ¿cierto? Entonces era, no guardes la gripa en el bolsillo. El papel Kleenex se utiliza, te suenas y lo botas. El papel, el pañuelo lo guardas en el bolsillo con a veces te puedes pasar desapercibido, estás invitando a la novia para decirle que la vas a dejar y como ella llora le pasas el pañuelo y el pañuelo pues, ¿entiendes? Esa es la cuestión. Entonces, imagínate las millones de cajas de pañuelos Kleenex que se pueden vender en el mundo, ¿no es cierto? Y luego vienen los pañales desechables. Antes a los bebés había que utilizar los pañales de tela. Tú como eres padre moderno, seguramente no utilizaste los pañales de tela para tus hijos, sino los pañales desechables. Pero en una época se tenían que utilizar los pañales de tela y era terrible porque había que lavarlos y volverlo a planchar y toda esa cosa. El pañal desechable terminó con esto. Y hay otro producto también que todos lo conocemos, que son las toallas Scott. Las toallas para la cocina Scott, las toallas absorbentes Scott,
en vez de los limpiones que se ensucian, se mojan, entonces utilizas las Scott. Eso son algunas de las derivaciones de lo que el papel fue transformando y cambiando y utilizándose. Aparte, naturalmente, hay otra cosa muy importante aquí. Fíjate, todos los planes, todas las estrategias, los planos de un edificio se hacen sobre papel. Y decía Frank Lloyd Wright alguna vez, el famoso arquitecto, decía, lo que está en el plano es lo que se ejecuta. Si no se ha dibujado en el plano, no existe. ¿Sí? Entonces, fíjate, esa es otra clase de papel diferente, otra utilización diferente del papel. Aparte, por supuesto, que hay papeles de toda clase, papeles muy finos. La diferenciación de los papeles, tú sabes que los impresores tienen la capacidad técnica de, tocando el papel, de pasándole la mano, saber de qué gramaje es, de su consistencia y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que esto es apenas un preludio de un avisoramiento, una ventana que se abre a la cantidad de cosas que el papel ha significado. Pensemos también no solo en el papel que es maleable, que se puede doblar, pensemos también en el cartón, en las cajas de cartón, en todo lo que se utiliza esto para guardar, para clasificar, para enviar, ¿sí? El correo solo todo lo que puede utilizar es. De manera que a pesar de la tecnología y a pesar de que ahora estamos en la nube, y en Colombia estamos más en la nube que antes, el papel seguirá siendo un elemento que se seguirá utilizando por muchísimo tiempo y obviamente para llegar finalmente a un tema que a nosotros nos apasiona, que el papel, que es el material con que están hechos los libros, no va a desaparecer y que hay libros que se conservan intactos a pesar de los años. Yo tengo libros de 200 años y están intactos, y tengo libros que pertenecieron a mi abuelo y a mi bisabuelo y a mi papá, y todavía su papel, un poco manchado, por supuesto, injuriado por el tiempo, pero perdura y se puede leer, ¿no es cierto? Decía, bueno, hay otro tema que no se me puede olvidar, y es el de los cigarrillos. Imagínate el papel que se producía, ahora ya no tanto, para envolver los cigarrillos. Tú sabes que al principio lo del tabaco, el tabaco era, se envolvía la hoja del tabaco, porque se Sí. utilizaba el tabaco. Cuando llegó la moda del cigarrillo, que por cierto los grandes fumadores de tabaco consideraban que eso era como muy femenino, muy afeminado, el fumar cigarrillo, que era un tabaquito. Y además, pues se producía el tabaco y se vendía el papel. Y tú tenías que envolver el tabaco en el papel para poderlo fumar. A alguien se le ocurrió, a un operario de una fábrica de cigarrillos en Inglaterra, de la Philip Morris, se le ocurrió inventar una máquina que sellaba el tabaco, lo envolvía, ¿sí? Porque antes se hacía, o te daban el papel, o a mano un obrero lo tenía que hacer y siempre se demoraba pues en hacerlo. Esto producía no sé cuántos cigarrillos, en una hora se hacían 70.000 cigarrillos, pues, se volvía. Y entonces surgió la gran industria del papel del cigarrillo, que era más delgado, obviamente, como es el papel del cigarrillo, que se quemara fácilmente y que no afectara el sabor del tabaco. Y para la American Tobacco Company, por ejemplo, la famosa que producía el cigarrillo Lucky Strike, no sé si tú has sido fumador o fuiste fumador alguna vez, no Por sé si... desgracia, no. pues, Me habría encantado. Me parece un vicio delicioso y me produce una gran envidia quienes lo practican con elegancia y con garbo, pero yo por desgracia traté y no pude. Es uno de esos vicios que no me aceptaron, porque yo creo que uno tiene que hacer un formulario de ingreso a los buenos vicios y hay unos que lo reciben y hay otros que no. El es cigarrillo decir, me rechazó. es decir, tú envidiabas a Humphrey Bogart. Mucho, mucho.
Imagínate lo que era sacar el cigarrillo, Lucky Strike, ofrecérselo a la dama y luego, sí, tomarle las manos mientras uno se le encendía. Eso era un gesto de coquetería, ¿me entiendes? ¿Sí? Pero no sé, querido Felipe, dicen los marihuaneros que ese es otro vicio, ese es otro vicio que me habría encantado y tampoco he podido practicar, que además es pariente y primo muy cercano del cigarrillo, aunque dicen que los buenos marihuaneros no fuman cigarrillo de tabaco y viceversa, pero No. dicen, por ejemplo, los grandes marihuaneros que no hay mejor adminículo para la consumación del vicio de la marihuana que las hojas del libro rojo de Mao o que las hojas de los libros de la colección Crisol de Aguilar. Tú que eres un gran librero, no sé si hayas tenido oportunidad de comprobar esa tesis. Por supuesto, nunca cometí ese sacrilegio, pero sí leí que, por ejemplo, en una escasez de papel se utilizaron las páginas de la Biblia del rey Jacobo, ¿cómo te parece a ti? Lo cual es un sacrilegio total, ¿sí? No, y ahí la traba sí tenía que ser conexión directa con el Altísimo. Pero te comento algo, como había seguidores del cigarrillo, también había detractores del cigarrillo. Y dos de ellos fueron nadie menos que Henry Ford, que prácticamente escribió casi que un libro sobre eso, y Edison, el inventor pues de la lámpara eléctrica, que descubrió, dijo él, que lo que causaba la enfermedad de los pulmones era el papel, la consumación del papel del cigarrillo, que esa quema de eso era lo que afectaba los pulmones y tenía una norma, jamás recibo a alguien a trabajar en mi fábrica que fume cigarrillos. Imagínate, en la época en que se fumaba por toda parte, porque todo el mundo fumaba, pues él prohibió totalmente el cigarrillo. Fíjate tú. Y el rey Jacobo hizo un tratado sobre el tabaco, ¿te acuerdas? El rey Jacobo, que era un Claro, tipo absolutamente erudito, era mejor erudito que rey, hay que decir. sí, sí, pero y acuérdate de una cosa, el tabaco fue fundamental como industria en América de exportación y Claro, nosotros cultivábamos muchísimo tabaco y acuérdate mucho, que una de las mucho. rebeliones, la de los comuneros, fue por quitar el impuesto al tabaco, fíjate De tú, acuerdo. de manera que entonces te imaginas la producción de papel para compañías como la American Tobacco Company del señor Duke, cuya heredera, no sé si se acuerda de esa historia, que son historias frívolas que aprendo en Hola, en la revista Hola. Los eruditos también tenemos que leer Hola. No, tenemos que, Resulta, eso es lo que tenemos que leer. resulta que la heredera, ¿sí? Que se llamaba Doris, creo, Doris Duke, se casó con la changuita de Rubirosa, de Porfirio Rubirosa. Porfirio Rubirosa, ¿Te acuerdas del famoso Rubirosa? claro. Que entre otras cosas se casó con la hija de Trujillo, del famoso dictador Leónidas, el generalísimo Trujillo, y tuvo la valentía, diría yo, o la desfachatez, no sé, después se casó con ella, un tiempo después le pidió el divorcio y se divorció de ella, imagínate, sin tenerle miedo al papá. Bueno, pero la cuestión es que el papel que se producía para las compañías de tabaco era enorme. Ya obviamente eso no es porque ya ha disminuido y todo. Sin embargo, eso fue un negocio inmenso, inmenso, inclusive las tabacaleras en algún momento llegaron a construir molinos, ellas, de papel para fabricar su propio papel para los cigarrillos. De manera que ese es otro uso, digamos, multitudinario y millonario del papel. Pero bueno, terminemos con esto. Dijo un sabio chino de la primera dinastía Sung, escribió, los cuatro tesoros del estudio son el pincel, la tinta, el tintero y el papel. Creo que estos tesoros todavía son valiosos. Si no utilizamos el tintero posiblemente, si utilizamos el papel y si le debemos mucho a la tinta y al tintero, porque en algún momento
muchas de las grandes obras de la literatura, fíjate, no se escribieron en computador, sino que se escribieron con pluma y con pluma de ganso. ¿Te imaginas la comedia humana escrita totalmente con una pluma? ¿Ah? Ahorita, ¿quién te imagina escribir semejante, semejante o en busca del tiempo perdido? ¿Cómo te parece? ¿Mm? De manera que, bueno, esto es lo que yo he querido manifestar así de manera un poco deslavazada sobre un elemento que considero absolutamente fundamental, otro de esos elementos de la revolución silenciosa que tantas cosas nos han dado y que nos han mejorado la vida, porque mira tantos inventos maravillosos que han surgido y que hoy son cosa común y corriente, ¿no es cierto? Que las utilizamos normalmente sin que pensemos mucho quién la hizo, quién la creó, tantas, hay muchas cosas, indudablemente. Muy bien, Juan Esteban. No, pues Felipe, me parece como siempre un paseo muy docto y además lleno de amenidad, de información, de gracia, de erudición. Así que aprendimos mucho. Antes de hacer un par de preguntas, que hay algunas del público, creo que hay un momento de 1 minuto y medio para un mensaje publicitario del Festival de Historia. Muy bien, muy bien. Bueno, no, muchas gracias Felipe, muchas gracias. Antes para cuando termine mi presentación, le tengo una pregunta a Felipe. Por ahí dice hoy en día en todos los chats que uno coloca, no consuma papel, 16 resmas de papel corresponden a un árbol y estamos acabando con los árboles del planeta. Y tengo también entendido que a partir de la caña de azúcar es que se produce gran parte del papel. Entonces eso es un tema ahí como que está en discusión de si sí es o no es. Te tengo esa pregunta para cuando retornes. Este es el libro que la Fundación sacó como homenaje a el segundo Festival Internacional de Historia que hicimos en Villa de Leyva, La Historia Hecha Festival. En la Fundación hemos creído que definitivamente la historia se puede volver una fiesta alrededor de ella, contando muchas de las cosas que hay, porque definitivamente a través de la historia es que aprendemos muchos temas. En este libro van a encontrar unos temas fantásticos. He recibido unos comentarios muy buenos de muchos de los lectores, de muchos de ustedes, pero por favor les invitamos a que lo compren. Ya hemos vendido una gran cantidad, pero necesitamos el inventario completo y tenemos que volver a hacer una segunda edición, tercera edición. Para eso tenemos papel, ¿sí? Entonces, para esto es fantástico. Tenemos temas como Antonio Nariño en blanco y negro, de María Ospina, Jorge Enrique Rodó, la Escuela Arielista de la Unidad Iberoamericana de Antonio Colomer, los diputados americanos en las Cortes de Cádiz de Antonio Colomer también, Francisco de Paula Santander, el gran calumniado por Armando Martínez Garnica, el Pacífico colombiano, esculturas vivencias de Jaime Jaramillo Gómez y Francisco J. Acevedo, Gonzalo Jiménez de Quesada, Entre las leyes, la sal y el oro, una historia todavía incompleta de Mariela Vargas Osorno y Gilberto Castillo, la historia musical colombiana en Señal Colombia de Felipe Arias Escobar, los jacobinos negros o los negros del rey de Carlos Alberto Murgueito, Vivir o morir, un reto de hace 200 años, campaña libertadora, Robinson Alexander Ramírez Cedeño y Jorge Mauricio Cardona. Historia del nadarismo en Colombia, conversatorio entre Botamero Ordeláez y Carlos Alberto Moreno. Historia cilíndrica de origen de una taza de café, Freddy Durán. Breve historia del cristianismo, José David Cortés Guerrero. Volver a pensar en el Islam, Oded Gidi David. Influencias de la arquitectura italiana en Colombia a través de Pietro Cantini, por Jorge Ernesto Cantini Ardila. Villa de Leyva como patrimonio cultural por Mónica Thierry. Una de contrahistoria, ¿qué pasaría si John F. Kennedy no hubiera sido asesinado? De Mariano Ospina Peña. ¿Qué pasaría si Hitler hubiera ganado la guerra? Carlos Alberto Patiño Beña. Eje temático de las revoluciones del siglo XX, la Revolución Rusa de Carlos Tuta Alarcón y Leonardo de Cudelo. Arte y moda, las mujeres y la educación artística en Colombia, paso del siglo XIX al XX por María Jaramillo.
La historia del futuro desde las TICs, Germán Escorza y Javier Bustamante. Inteligencia artificial, la ética y el alma de la robótica japonesa, Javier Burgos y Javier Bustamante. Como ustedes se dan cuenta, es un compendio fantástico de historia, la historia en todos sus momentos, desde la historia antigua hasta la historia de la tecnología y la historia actual. Los invitamos a que por favor nos apoyen comprando este libro, es fantástico, nos mandan por favor al chat o al teléfono nuestro la consignación y nosotros a vuelta al correo les estamos enviando el libro, buenísimo me parece. Mil gracias. Entonces, Felipe, te dejo esa pregunta, más las otras que debe tener y que debe haber llegado muchísimas de nuestros oyentes. Pero antes de la pregunta, y si quieres después por otra vía, es que a mí me gustaría que ese libro se vendiera en la librería, que no solo fuera como pedido. Entonces podríamos hacer algún convenio para que el libro se vendiera y se difundiera más, porque me parece importante como una memoria de estas cosas históricas, me parece interesante, ¿sí? Te agradezco muchísimo y ahorita apenas terminamos la conferencia. Como dicen en la radio, por la vía de 500. Inmediatamente. Bueno, en cuanto a tu pregunta, lo que pasa es esto respecto a que se destruye un árbol, no sé qué, es lo siguiente, es que ahora las grandes compañías papeleras, las grandes compañías que producen papel, cultivan bosques, es decir, ellos han comprado terrenos inmensos para sembrar árboles, porque naturalmente si solo fuera a base de lo que se produce, pues destruyendo los bosques, pues no se vuelve a tener materia prima. De manera que hay muchas empresas, muchísimas, que tienen sus propios cultivos, por decirlo así de alguna manera, de árboles que producen las cortezas o la pulpa que se necesita para hacer los libros. De hecho, por ejemplo, acá en una fábrica que no sé si todavía exista en el Valle del Cauca, que era el Cartón Colombia, ellos tenían unos bosques muy grandes para sembrar árboles que les servían para su fabricación. Entre otras cosas, y es una nota bastante triste, alguna vez la guerrilla quemó un bosque de esos que me parece algo terrible. De manera que no se destruyen los árboles como se pensaba antes porque ellos están sembrando permanentemente para tener materia prima. Y además, ya el papel se hace también con otros elementos y cada día se inventarán formas diferentes de hacerlos. Y posiblemente de lo que se trata es de que no utilicemos tanto papel pues para cartas, para documentos, para los envíos burocráticos de oficina a oficina, que esto se puede hacer por el correo, sino que el papel se utilice para hacer más bien buenos libros, para que quienes escriben y quienes tienen esa capacidad, ese deseo de contar siempre algo, tengan el material apropiado para sus libros, porque el libro sí necesita el papel, el escritor necesita el papel y el lector necesita el escritor y el papel, ¿sí? Esa es la cuestión y desafortunadamente, Juan Esteban, estás uncido, desafortunadamente, ahí a ese yunque y tienes que seguir escribiendo, no te queda más remedio. Es cierto, es Sí, cierto, gracias. es cierto. Aquí hay alguien que pregunta un minuto acá atrás, se me perdió. Don José Suárez, ¿cuál fue el primer fabricante de papel en la historia de la Nueva Granada? ¿Hubo contrabando de papel para hacer comunicaciones y pasquines durante la independencia? Bueno, yo no sé en este momento quién fue el fabricante, quién fue el primero acá. No tengo en este momento ese conocimiento. Sí creo que hubo contrabando de papel, entre otras cosas porque pues el contrabando aquí ha sido una cosa endémica, ¿no? Aquí hemos contrabandeado, de manera que no hubo contrabando de libros. Ha habido, libros llegaron subrepticiamente, indudablemente, pero no tengo ese dato en el momento pues para contestar con seguridad sobre él. Hay una cosa que yo te quería preguntar, Felipe. Tú que eres un librero avesado y emblemático, en el caso de los libreros y casi como
como para un argumento de novela, hay una fijación en los bibliófilos y en los lectores con el olor de los libros. Sí. Que determina no tanto esa fijación, sino las condiciones materiales del olor de los libros. ¿Por qué los libros huelen de formas tan distintas y uno busca los olores casi como catando allí un poco la intuición de un texto que va a ser mejor que otro? Pues te voy a decir una cosa. Yo tenía esa afición, esa cuestión de oler los libros. Desafortunadamente perdí el olfato por una operación que me tuvieron que hacer y perdí el olfato, pero sí me parecía muy curioso y lo que estás diciendo es eso. Te voy a contar de dos editoriales concretamente porque perdí el olfato, pero tengo memoria, es decir, recuerdo los olores, ¿no? Esa es una cosa, aunque yo tengo una lazarillo de olores, que es mi esposa. Mi esposa es mi lazarillo de olores, porque yo no huelo, yo no huelo nada. Pero fíjate que recuerdo dos editoriales con olores característicos. Una era una era la editorial Hachette de Argentina, que tenía un olor peculiar, pero es obviamente la calidad del papel en que se utiliza. Y otra era una editorial que se llamaba la editorial Kraft de Buenos Aires, que que publicó muchísimos libros de poetas orientales, chinos, japoneses, árabes, y su papel tenía un olor particular. También tenían olor particular, por ejemplo, los libros de Aguilar, fíjate, los libros de Aguilar tenían un olor particular. Y por supuesto, los libros viejos tenían un olor, o tienen pues, porque eso no ha desaparecido, tienen un olor totalmente particular. Digamos, si tú consigues un libro que perteneció a alguna dama galante de la Francia de Luis XIV, pues puede que tenga todavía rastros del perfume que alborotó las hormonas de Voltaire, no sé, puede ser eso, ¿cierto? Sí, pero... Y yo siempre olía los libros, ¿sí? Es decir, los libros, no sé, se podría decir, como dicen los etnólogos, tú sabes, los catadores de vino le inventan a uno, sabe, huele a rosas, a cerezas en flor, a duraznos, no sé qué. Entonces tú puedes decir, este libro huele a la piel de una mujer amada, o a una cosa por el estilo, ¿sí? Pero sí tiene el olor, muchas, no todos, pero sí muchos y sobre todo los antiguos porque se cuidaban más los papeles, se cuidaba mucho más el papel. Hay determinados papeles, decía Humberto Eco, que dada la característica industrial de la pulpa que se está utilizando, él pronosticaba que en 100 años los libros del último siglo, de los libros del último siglo, del siglo XX, de finales del siglo XX, iban a desaparecer todos porque el papel se iba a deshacer. No sé si eso sea realidad. Yo tengo libros yo tengo libros en ediciones comunes y corrientes y cuyo papel todavía se conserva, pero también hay una característica, es el papel, ya te dije al principio, el que se hace con trapos. Con trapos es de mejor calidad que el que se hace con la pulpa de la madera. Fíjate tú. Recuerda siempre ese consejo. Necesito que el libro haya sido hecho con trapos y que eso sea de ropa femenina. No te olvides. Pues muy bien, no, de verdad ha sido ya dije, como un paseo extraordinario, docto, erudito, ameno, lleno de gracia, de sabiduría, como siempre con Felipe, las conversaciones con él pues son inagotables y uno podría quedarse las horas enteras yendo de aquí para allá con todo lo que... Supongo que con el licor que solía tomar la reina madre, ¿cierto? Ese es el mejor de todos. Y ahí ya, y Pero, ahí sí es pero, pero, verdaderamente inagotable, Felipe. pero Juan Esteban, yo quería hacer un pequeño comentario aquí que también es literario y obviamente cabe, y es el siguiente. Leyendo este libro último tuyo, los calamares en la tinta, que son la recopilación de
de tus artículos o de tus crónicas, me llamó muchísimo la atención de George Steiner, ¿sabes? Es que él ha sido para mí una de mis admiraciones intelectuales, ¿sabes? Su obra es extraordinaria, maravillosa, tú debes haberla leído, por supuesto, y su vida también es maravillosa, ¿no? Sí. Porque tuvo que formarse en todo un carácter. Tú sabes que él nació con un brazo pegado, ¿no? Claro. Y su mamá lo obligó a que tenía que utilizar la otra mano y que tenía que abotonarse los zapatos con una sola mano. Y él aprendió eso y dice que esa es una de las cosas características que lo formó. Y por supuesto su formación cultural. De manera que estamos unidos por la admiración por Steiner, porque toda su obra yo la recomiendo como algo. Tener un maestro como eso, yo creo que es maravilloso. Y por otra parte, tus crónicas, Juan Esteban, son excelentes, hombre. Yo creo que tú eres heredero, digno heredero de aquellos cronistas como Armando Solano y Quijano Mantilla y todos esos grandes cronistas que hicieron que le dieron tanto prestigio a la prensa y a las revistas en una época. Perdonen la cuña, pero es que ya que estamos aquí hablando de libros, pues tenemos que hablar de libros. No, eso sí me honra muchísimo y mil gracias, Felipe, por esa mención y sobre todo a ti por todas estas cosas que nos contaste hoy. En realidad ha sido, ya dije, con muchísimo gusto, de gran provecho para todos y al Festival de Historia, pues por la invitación también mil gracias y esperemos que hayan muchas más oportunidades como esta. A todos les mandamos un gran saludo, un gran abrazo y Felipe de nuevo, muchas gracias por tantas y enseñanzas. que sigamos unidos sin contagiarnos. Eso es importante. Muchas gracias, Juan Esteban, gracias. Y gracias a todos ustedes. Juan Esteban, Felipe. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Lleno de mucha calidez, lleno de muchas anécdotas, fantástico. Les agradecemos muchísimo, una tarde agradable, con mucho gusto. Cosas muy, muy valiosas. A nuestro público, lo esperamos dentro de 8 días. Dentro de 8 días tendremos una fantástica conferencia también. Muy bueno ese, ¿eh? El enigmático doctor José Raimundo Rusi. Muy bueno eso. Que me parece que hay que colocarle un poquitico de picante. Esto fue en 1850. En 1850, este doctor abogado boyacense, José Raimundo Rusi, era el jefe de una banda que se dedicó a hacer robos en casa de ricos y de pobres en Santa Fe, Bogotá, de aquel entonces, y casi no lo descubren. Nadie sabe cómo era, absolutamente sigiloso. Y a partir de eso hay una historia fantástica con muchas anécdotas que tendremos ese día y que nos acompañarán. Los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias. Buenas tardes. Por favor, en esta conferencia excelente, a todo nuestro auditorio. Ha sido un honor. A las 11 de la mañana también, en una conferencia que tendremos sobre los enigmáticos fantasmas de Santa Fe, Bogotá, para los niños, porque no les había contado a ustedes, pero tenemos una conferencia para los niños. A las 11 de la mañana estamos auspiciando dentro de los jóvenes y los niños el amor por la historia, y eso lo hacemos fantástico también. Todos los sábados, 11 de la mañana. Y a las 4 de la tarde lo esperamos con el enigmático doctor Rusi. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Acá, feliz tarde para todos. Muy amables. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados, gracias a nuestros asistentes. Nos vemos de hoy en 8 a las 4 de la tarde. Hasta luego.